Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hacer el análisis y el resumen, voy a compartir con ustedes lo que he considerado mejores artículos y mejores ideas expuestas en el libro Pandemonium. Pandemonium es una visión diferente, es una visión que se aparta de la visión de izquierda de los mayores pensadores que fueron publicados mayores pensadores, me refiero desde el punto de vista de efecto mediático, ¿no? En el libro compilatorio Sopa de Wuhan. En mi opinión personal, en Sopa de Wuhan solo hay dos grandes autores que ya los nombré incluso antes que hicieran ese libro recopilatorio, que son Zizek y Byung-Chul Han. Fuera de esos dos en particular, creo que no había mayor sorpresa. En este libro, en Pandemonium, conocí dos o tres autores que no había leído, que me parecen interesantes sus análisis. Pero bueno, para que haya hace falta una visión un poco más densa intelectual, y en este libro no lo vamos a conseguir. En este libro vamos a conseguir más bien opiniones reactivas. A ver, lo explico. Zizek y Byung-Chul Han utilizan el concepto de la crisis actual para justificar reformas a macrosistemas, sistemas gigantes. Por ejemplo, Zizek, que por cierto es muy mal citado tanto por Lae como por otros en este libro, en Pandemonium, nunca dice que el capitalismo va a morir. Está diciendo que el capitalismo globalizado es el que está muriendo. Aquel que se basaba su producción en una China barata. Y lo que él sí está diciendo que va a cambiar, que se acabó, es el sistema comunista chino. El sistema comunista chino por un lado y capitalista por el otro. Y efectivamente, para él, si el mundo globalizado, el mundo capitalista globalizado, quebró con esta crisis, pues obviamente el sistema que lo sostuvo no se puede sostener, valga la redundancia, más adelante. Eso es lo que me está diciendo Zizek. No el fin del capitalismo como sistema, sino el fin del capitalismo como sistema globalizado. Es decir, que sea el capital el que dirige las relaciones internacionales. Eso es lo que él dice, se acabó. De todas formas, si quieres saber más de ese punto, por aquí dejo el video en el que ya analicé las dos visiones que tenían tanto Zizek como Byung-Chul Han. En este libro, sin embargo, destaca más los análisis pormenorizados o sectoriales sobre la crisis. Y más que una visión general, es una especie de grito o alarma, en algunos casos, al estilo de Cassandra. Lamentándolo mucho, me recordó mucho al mito de Cassandra. Y por eso, al mito de Cassandra, le hice también un video especial que te invito a que lo conozcas casualmente en mi canal secundario terciario llamado Capitán Cultura. Está también por aquí. Dicho esto, les presento el párrafo que me parece más relevante de todo el libro. Mujeres fuera de control, de Birgit Kelle. No hay una sola estadística sobre mortalidad en todo el mundo que divida a los muertos en géneros fantasiosos. En todas partes solo mueren hombres y mujeres. La causa no es que los géneros multicolores tengan una inesperada resistencia al coronavirus, sino que el uso de un lenguaje de género políticamente correcto en las salas de cuidados intensivos se vuelve irrelevante cuando se lucha contra la muerte. Kelle se está refiriendo al concepto del choque de las ideas con la realidad. A ver, el fin del dominio de la iglesia por encima de los razonamientos humanos se da cuando la peste negra supera las visiones de la iglesia. Es decir, si hago esto no tengo nada bueno, si hacemos esto no hay ningún resultado. Así que no puede ser cierta que esta sea la única visión o la visión correcta de la vida. Lo mismo. Para mí el concepto de la posmodernidad falleció, acabó, terminó de ser hundido precisamente con esta crisis, con la crisis del coronavirus. Y que la izquierda va a mutar de nuevo el discurso va a ser que lo correcto y lo adecuado es que sin un Estado que nos ayuda a todos, pues moriríamos la mayoría, o quedaremos los más personas con mayor necesidad sin comer, porque va a haber un aumento grave del desempleo, si es que no hay ya un aumento grave del desempleo, y que vamos a necesitar un Estado que efectivamente nos ayude a sondear esta crisis. Y creo que ese va a ser el cambio de la izquierda. El cambio de la izquierda en los próximos 20 años, el discurso va a ser: sin Estado, te mueres de hambre. Sin Estado, pues no hay capacidad de aguantar una crisis. Y ojo, parcialmente estoy de acuerdo. El problema de eso es hasta dónde puedo permitir que el Estado llegue, y que el Estado per se es una entelequia, es una construcción que ya vamos a ver más adelante.
Pero en fin, me encanta a Keller le voy a volver a tocar más adelante porque voy con cierto nivel de orden, con el orden que aparece en el libro Pandemonium. El segundo artículo que más me llamó la atención fue La tiranía de los algoritmos de Miklos Lukács de Pereny. ¿Qué me dice él? Él me dice, mira, hemos llegado a un punto tecnológico en donde la utopía totalitaria que se aplica en China es exportable al resto del mundo. Lo único que necesitabas era un interés económico o político para promoverlo. Y este momento de crisis donde hay una especie de interés de control a través de la tecnología, de dónde voy e incluso lo que hago, y que comparto incluso elementos de intimidad como la temperatura, y ojo, no lo estoy diciendo a nivel de empresa. Ustedes saben que si los servicios son gratis, el producto es uno. Todos los servicios de Google, los servicios de redes sociales, etcétera, etcétera, pues nosotros hemos cedido nuestra privacidad. Pero una cosa es ceder nuestra privacidad con fines comerciales para que tú me vendas publicidad o tú vendas lo que yo estoy haciendo para venderme cosas, a que se lo des al que tiene el monopolio de la violencia. Porque es una forma de decir, mira, te doy la información para que me controle y me chequees. El concepto del biopoder, que me lo toca más adelante. Así, Miklos me dice lo siguiente. La tiranía de los algoritmos de Miklos Lukács de Pereny. Tanto el metacapitalismo occidental como el Partido Comunista Chino encuentran en la supremacía tecnológica un punto de interés común. El metacapitalismo y el Partido Comunista Chino comparten una visión de progreso utilitarista, materialista y mecanicista basado en la sociometría y muy pronto en la biometría. El ideal de progreso justifica el sacrificio de millones de personas. Quienes pongan en duda la falta de escrúpulos del Partido Comunista Chino y los metacapitalistas tecnológicos para imponer su visión de progreso encontrarán respuestas definitivas en la revolución cultural y en la grotesca agenda del progresismo globalista. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacio en la nueva moral del algoritmo. Así que con ese telón de fondo, en donde realmente estamos muy cerca de esta utopía, por lo menos desde el punto de vista tecnológico es posible hacerlo, hay que recordar que no todo, ni todo el mundo, la visión mundial es utilitarista. La visión utilitarista, siempre he dicho que soy contrario a la misma, tengo que hacer 2 videos sobre el tema. Uno explicando qué es el utilitarismo y el otro explicando por qué a mí me parece una aberración absoluta esta visión del mundo. Pero quiero que quede claro, la inutilidad de los sentimientos es precisamente lo que hace que podamos ser humanos y no hormigas o abejas. Esa es una gran diferencia. E incluso esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio Adam Smith. El mercado se sostiene por convicciones morales y también por un Estado. Así que eso de todas formas también será pendiente de un video futuro. Pero conclusión, hay que volver los pies sobre la tierra en el concepto de qué es lo que tenemos que defender. La visión del capital como el nucleador del centro de la vida, yo no lo apoyo. Apoyo el humano o la persona humana como el centro de la vida. Es una gran diferencia. Al igual que el socialismo, por ejemplo, que dice es la planificación social, es el beneficio de la mayoría desde el punto de vista de una estructura lo más importante. El capitalista dirá es la posibilidad de que el capital crezca y se multiplique porque eso trae el efecto cascada de beneficio a los demás. Y hay otra posición que te dirá, no, ya va, pero es que es el humano lo importante. Y bueno, y el otro dirá, la libertad es lo importante, ese sería el liberal, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo no es tan blanco y negro como te quiere decir un grupo y decir, mira, el capitalismo versus el socialismo. Y habría que analizar esos dos conceptos y tal vez en un futuro lo haga para que te sirva de ayuda y referencia. Pero no es la única visión o no son las únicas visiones del mundo. Pensar en el utilitarismo para la ampliación del capital es lo que ya Bauman hablaba de este capital en una modernidad líquida. Es lo que me dice Miklos al utilizar el nombre de metacapitalistas. Es lo mismo que Bauman me hablaba de el capital para capacidad de moverse sin que le importen las naciones o absolutamente nada más. Lage también me dice en su artículo lo mismo. Mira, ya no solamente tenemos la posibilidad tecnológica de hacerlo, que es lo que me dijo el autor anterior, sino que ahora tenemos incluso la legitimidad estatal. Le estamos dando a nosotros como personas el uso legítimo al gobierno. Decimos, sí, contrólalo. Controla a esos que están en la calle. Es más, si no te hacen caso, mételo en prisión. Métete en su casa. Rompe la puerta para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con las normas sanitarias. Y esto es un nivel de alarma, o este es un nivel que hay que encender las alarmas. No debe ser así. No debemos aceptar
un Estado totalitario que vaya a cada casa para determinar si estamos haciéndolo o no lo estamos haciendo. Digo, las normas sanitarias. Y sí, yo sé que aquí todo el mundo me va a decir, oye, pero las normas sanitarias son necesarias. Sí, en los sitios públicos. Ese es el deber del Estado. El deber del Estado no es meterse en mi casa para saber si lo estoy haciendo. El poder en tiempos de pandemia, de Agustín Laje. Occidente está listo para implementar dispositivos de control social propio del totalitarismo chino. Las condiciones necesarias para legitimar semejante poder están emergiendo a toda velocidad. La ausencia generalizada de valores cívicos y virtudes personales y comunitarias con arreglo a los cuales el poder político podría gozar de un rol importante, pero no total, pues la articulación sería en gran medida comunitaria, ahora son demandadas con desesperación. Y ahora parece obvio que la res pública hace rato que no existe. Todo lo que hay son relaciones estatizadas e intercambio mercantil. No obstante, si por algún motivo la peste reforzara la virtud comunitaria, el desmedido crecimiento del poder político, bio y psico, tras el fin de la pandemia, si es que este fin efectivamente llega, podría ser bien controlado y aminorado. La sociedad con espíritu de comunidad devendría un actor social decisivo, consciente de sí, empoderado como está de moda decir ahora. Caso contrario, hay que prepararse para un Estado, en el caso en que el Estado sobreviva a la pandemia, desde luego, y eso depende de la cantidad de tiempo que esto dure, más legitimado que nunca para hacer lo que se le venga en gana. ¿Por qué la vigilancia habría de cesar luego de eventualmente superar la pandemia? Es sabido que cuando el Estado crece, achicarlo suele ser tarea prácticamente imposible. Y la única forma en que esto sea sostenible, la única forma en que podemos evitar que el Estado nos lleve por delante, y aquí quiero dejar algo claro, recuerden que el Estado es un grupo de personas con intereses comunes. Si le quita la palabra Estado y dice, mira, el Estado es un grupo de personas que buscan sostenerse a sí mismo, es decir, es una burocracia o un sistema de administración de intereses, pues podrías verle un poco más lo peligroso que es creer que el Estado es neutral o que el Estado siempre va a querer lo mejor para nosotros. Así que no. ¿Quién va a querer siempre lo mejor para nosotros? El concepto más pequeño, más limitado, más natural que tenemos, la familia. Y ese es el punto de inflexión. El asunto o las redes públicas, es decir, lo que decía Aristóteles de la importancia de participar en la política y la estructura de familias y luego de las familias a estructuras medianas es lo único que nos va a salvar del poder estatal que viene. Las familias organizadas crean instituciones sociales intermedias con capacidad de mediar o de frenar un poco a un estado limitado. Ejemplo, la escuela, porque unifica a familias en torno al interés de educación o de progreso de los hijos, las iglesias por creencias comunes o la comunidad porque vivimos en un área geográfica común. Y por supuesto, el idioma y la cultura crearían el concepto de nación que, a diferencia de un mundo globalizado, que es lo que se nos vendió desde los 90 para acá como la panacea, y por supuesto la panacea de un mundo globalizado es un gobierno globalizado, pues volvemos a ver que el hecho de que, por ejemplo, en la Unión Europea, las fronteras físicas inmediatamente volvieron a existir. Es decir, ya no era un intercambio ilimitado de personas. Al igual que luego de esto, creo que en la nueva normalidad, el turismo o el nivel de turismo va a tardar mucho tiempo en llegar, porque hemos visto lo fácil que es que se propague la peste más allá de cualquier espacio geográfico. Entonces, el concepto de nación es relevante y ese concepto me lo recuerda esta autora. El futuro de la Unión Europea a la luz de la crisis del coronavirus. Esther Parkanji. Una nación es una comunidad de personas que hablan el mismo idioma, comparten una historia y una cultura y tienen un sentido de pertenencia. Comparten una identidad. Para que la sociedad se mantenga como la conocemos, este autor mexicano me establece 3 patas y estoy de acuerdo con él. Las 3 patas son las siguientes. De la crisis pandémica global al pandemonium 4T trágico de México. Los referentes claves que saltan a la vista por su importancia en estos momentos son al menos 3. La vida, la comunidad básica familiar y las libertades fundamentales. La vinculación es patente. Sin respeto y cuidado por la vida de las personas no puede haber paz en una sociedad. Sin respeto y apoyo a la célula básica de la sociedad, que es la familia, no puede haber desarrollo. Y sin respeto a las libertades fundamentales, no puede haber democracia. Si la familia es la base medular de la sociedad, tienes que apoyarla. Y para apoyarla significa que tienes que darle capacidades, que vuelva las capacidades legales de la familia sobre sus hijos o sobre sus integrantes realmente. Además, estimular un tipo de familia que pueda tener hijos, que es prácticamente lo que me dice Kelly,
En ese aspecto, pues, siempre pienso en aquellos niños que deben de ser o que necesitan un hogar adoptivo, así que yo no soy tan cerrado en ese aspecto. Promuevo la familia que pueda tener hijos, sí, y además promuevo que hayan familias que, si no pueden tener hijos, adopten, ¿sabes? Porque es una realidad que además necesita apoyo. Y bueno, lo que me dice que realmente es que el papá Estado, que sustituyó a la familia en muchas condiciones, pues ha demostrado que es inútil en la mayoría de las situaciones extremas. Es decir, dentro de una normalidad, el Estado puede hacer muchas funciones. En una anormalidad, solamente volvemos a los recursos naturales que siempre hemos tenido. La familia. Las personas que nos dieron la vida, las personas que nos han criado. Ahora de repente se necesita la familia porque a nadie más le importan las personas. Se necesita la familia porque el Estado está sobrepasado y no puede garantizar todas las tareas familiares que, de no estar la familia, no podrían asumir con suficiente rapidez. Una de las frases que más me gustó que dice Kelly es que el golpe o la resistencia más dura que puede encontrar el feminismo es una madre. Y es verdad, y yo lo coloco incluso más, una madre de un niño. Les digo algo, por ejemplo, yo tengo un hijo varón, y hasta que no vi en la escuela que la niña, la mamá y las profesoras, las maestras creían que era normal que la niña le pegara al niño y que el niño no le respondiera, y me hablaban de igualdad, que vi que la sociedad que se estaba constituyendo con el discurso feminista, que creo que gracias a la realidad y al baño de la realidad llegó a su fin, que la izquierda va a mutar al concepto del estado de bienestar o al estado de seguridad que me tiene que dar un gobierno de izquierda planificador y además cobrador de impuestos a las grandes fortunas, por ejemplo. Y efectivamente eso hace que, por ejemplo, como padre, yo cada vez señalara más ese discurso como algo muy negativo, porque el futuro que le veía a mi hijo era horrible en ese aspecto. Es decir, no puedes vivir bien si tienes que pedir disculpas por ser hombre, porque te gustan las mujeres y porque eres blanco. Entonces, obviamente, ese tipo de vida era absurda, inaceptable y discriminadora. Ahora, hoy en día, ella también me coloca un grado adicional, no solamente por la condición biológica de la maternidad o de la paternidad, sino que más importante, que mucha gente dejó de hacer labores de hogar. Ahora que está obligado a hacer labores de hogar, cocina, limpieza, homeschool, es decir, educación en casa, de repente descubra, ponle un 5, un 10% de personas que le gusta. Y que incluso de repente, si antes pagabas a personas para que lo hicieran, y posiblemente tu trabajo pues haya cesanteado una gran cantidad de personas, es altamente probable que un 5, un 7, un 10% de, ella dice madres, yo creo de madres y padres, que de repente no consiguen un empleo o que su empleo o su forma de vida pues terminó a través de esta crisis o por lo menos se ha pausado, pues le dedica un poco más de nuevo a las funciones de hogar. Creo que es lo que dice Kelly, que una gran parte de las personas volverán al hogar. Y volverán al hogar no solamente porque de repente su trabajo se cerró, sino porque le gustó. Así que tratará de que su trabajo, es decir, que hay más vida allá, más allá del trabajo y del bar, etcétera, etcétera. Así que posiblemente una parte importante no vuelva al trabajo como lo hacía anteriormente porque ha conseguido valores familiares. Y ese concepto de valores familiares va a hacer que este discurso pues simplemente ya no tenga mayor relevancia. De todas formas, como yo creo, el discurso va a cambiar. Este discurso del feminismo, del lenguaje inclusivo y todas estas ridiculeces que ya había perdido bastante fuete, pues creo que la realidad le ha dado un baño que simplemente no va a poder sobrevivir o sostenerse. Y el otro artículo que me gustó mucho fue la entrevista que se le hizo al filósofo Rémi Braguet. Lamentándolo mucho, se enfocó solo a la parte religiosa, o principalmente a la parte religiosa, pero creo que las conclusiones que daban son muy buenas. Por ejemplo, una de sus conclusiones más importantes es el fin del mito del progresismo. Yo también creo. Se pensó que los humanos, después de la ilustración, que quiero decir algo aquí muy en grande, porque mucha gente me dice la edad oscura o la edad media. La edad oscura es un nombre inventado para que los que utilizan el concepto de la razón por encima de cualquier otra cosa, dijeran que eran la luz, la razón va a ser la luz del mundo, entonces somos los ilustrados en contra de los oscuros, o sea, de los no ilustrados. Pero si tú ves los elementos históricos, verás que no es cierto, que en la Edad Media hubo muchísima utilización de la razón. Lo que pasa es que la razón a través o para la justificación teológica, por ejemplo. Pero eso no implica que no hubo avances tecnológicos, no hubo avances científicos
o no hubo avances filosóficos. Entonces, aquí hay un blanco y negro, sobre todo si uno se da cuenta que antes de la Ilustración, unos 200, 300 años antes, vino el Renacimiento. Y si hubo una explosión de razonamiento importante que hay que aplaudir, es el Renacimiento, que no es la Ilustración, ojo. Pero bueno, para que les quede claro lo que estoy diciendo, es como alguien de 1700 dijera, mira, lo que pasa es que antes no eran inteligentes, no utilizaban la razón. Entonces tú lo que me estás diciendo es que Miguel Ángel y Leonardo da Vinci son tipos que eran la oscuridad y que después de ellos vinieron ustedes que son la luz. Así, a ese nivel de absurdo es lo que a veces se cae. No estoy diciendo, por supuesto, que el Renacimiento sea Edad Media. El Renacimiento es el fin de la Edad Media a través pues, del nacimiento de la Edad Moderna. Pero cuidado con la palabra edad oscura e ilustración, porque no funciona así la cosa. Pero bueno. El mensaje de la vida subsiste aun cuando la muerte acecha. Entrevista a Remy Braguet. De pronto, toda la comunidad occidental se ha paralizado por un virus, un flagelo que fue descrito como medieval, la epidemia. La situación actual no debería llevarnos a poner en perspectiva la noción del progreso. La Edad Media, desde que la humanidad la inventó, es para muchos de nuestros semisabios un conveniente cubo de basura, en el que les gustaría tirar todo lo que no les gusta. Cuando esas cosas desagradables reaparecen, se imaginan que se ha levantado la tapa del cubo de basura medieval. Es una consecuencia de la fe en el progreso que nos envenena desde mediados del siglo XVIII en adelante. El mito del progreso, porque seguimos siendo seres biológicos, seguimos siendo mamíferos, aunque nos vistamos bien, aunque tengamos tecnología, aunque nos comunicamos, pero seguimos siendo mamíferos, seguimos siendo parte biológica relevante y seguimos existiendo bajo pues elementos más allá de lo que la razón sola pueda controlar. Esos son instintos, para que quede claro. Vivimos a través de instintos, pero a través de cultura que se nos ha legado. Y así nos vuelve y nos repite a lo que ya había dicho sobre la cultura cristiana que tenemos. La cultura cristiana que tenemos nos hace esto. Como quiera que sea, el hecho de que estemos marcados por una cultura cristiana es muy evidente, incluso para quienes lo lamentan. Los hindúes, como todavía creen en la reencarnación, piensan que toda desgracia es merecida, que castiga las faltas cometidas por una vida anterior que también hace posible expiar. La Madre Teresa, que buscaba aliviar el sufrimiento de los moribundos, fue mal vista por los hindúes de casta alta. A sus ojos les quitó la oportunidad de una mejor encarnación la próxima vez. Creer que las víctimas deben ser rescatadas independientemente de quienes sean y en particular de su religión, su papel en la sociedad, su edad, simplemente porque estas personas son mi prójimo, es una creencia de origen cristiano. Nos la enseña la parábola del buen samaritano. Sobre la filosofía de Jesús o de Jesucristo, pues ya había hecho un video que está por aquí que te lo recomiendo. En fin, me gusta mucho esto de poner otra vez el énfasis en que la cultura que tenemos es cristiana, que la cultura que tenemos deviene precisamente de la enseñanza de Jesús y de su propagación a través de la iglesia, y que eso no tiene que ver con un acto de fe o un acto de no fe. O sea, no es de ateo o de creyente, es una condición histórica, es algo en la que la sociedad actual o la sociedad en la que nosotros como occidentales vivimos tiene en común y que tiene a diferencia de otras sociedades. Bueno, en fin, estos son los que he considerado más relevantes para mí. Hay muchos autores, seguramente hay algunos muy relevantes, está Vallejo, está Milei, pero sus artículos me parecieron pues, muy reaccionarios, muy reactivos, no creo, por lo menos a mí no me dijeron gran cosa realmente. Así que bueno, mi recomendación, léelo, pero eso sí, le bajé el nivel de expectativa a la mitad. Creo que fue mi error, le coloqué una expectativa muy alta pensando que iba a encontrar algún pensador que no había leído, que no había conocido antes, de un nivel muy alto. No lo conseguí lamentándolo mucho. Tal vez la única excepción sea Remy Braguet, que voy a empezar a buscar un poco más de información de ese filósofo que no lo conocía. Y bueno, comparándolo con Byung-Chul Han o con Zizek, ¿no? Y sin embargo creo que es importante porque es otra visión. Hay que estudiar qué va a suceder, cuál es la visión política que viene después de este pandemonio. Y solo una visión de la cosa pues es incorrecta. Así que mi recomendación, léanse Sopa de Wuhan y léanse Pandemonio. Las dos son importantes leerlo. Y bueno, tú harás tus propias conclusiones, tus propios postulados y resúmenes que te gusten a ti. Yo he colocado los que me gustan y los que me dijeron cosas a mí. Pues dicho esto, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas.
Humberto On, Carlos Fragoso, David Garay, Eva García Franco, JAJL, José Flores, Patricio Dorantes, Javier Aguirre, Paco Medialdea, Alfonso Jornet, Néstor McNaud, Rocío Cori, Joaquín López, Asturias, Jaime García, Marvin Jarquín, Salvador Gomi, Johan Jiménez, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Thomas Dale, Dondo, Pitiu, Cris, Lula, Diego Zamudio, Emmanuel Teles. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Igualmente, si has llegado hasta acá, primero, muchas gracias. Segundo, te invito a que ya YouTube debe estar colocando por aquí 2 videos para que sigas apoyando o viendo contenido de este canal. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Igualmente, te invito a que te suscribas y conozcas mis canales secundarios, El Picalibro 2 y Capitán Cultura. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Sapere Aude.